Nos gusta creer que el accionar de las fuerzas de seguridad es impoluto e incorruptible, pero a veces cuando se combate a los criminales más peligrosos del planeta, se corre el riesgo de adoptar sus brutales métodos como parte de la rutina. En mayo de 2023, un impresionante video captado por una cámara de seguridad reveló el accionar ilegal de agentes militares en la región de Nuevo Laredo. Allí se ejecutaron a sangre fría a un grupo de supuestos sicarios del temido Cártel del Noreste. En esta nueva entrega de Militarmente queremos analizar en detalle lo ocurrido en aquella fatídica jornada, pero para ello es necesario que nos sumerjamos en el largo historial de violencia entre el Cártel del Noreste y las fuerzas de seguridad mexicanas. Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad son realmente impactantes, por lo que les recomendamos discreción a lo largo del video. Sin más, acompáñanos al mundo criminal mexicano. Todo comenzó a las 14 horas y 36 minutos del 18 de mayo de 2023, sobre la avenida Prolongación Monterrey, en la parte trasera de una tienda de autoservicio de la colonia Las Encinas. Es un día soleado como cualquier otro, hasta que una camioneta que avanza sin control se estrella contra la baranda del centro comercial. El golpe es tan fuerte que la rueda de auxilio sale despedida. El vehículo perdió el control luego de ser perseguido por fuerzas militares que se encontraban realizando operativos en la región, o al menos eso afirma la versión oficial. Lo cierto es que al cabo de pocos segundos, algunos militares se aproximan a pie al lugar del impacto, portando armas de grueso calibre y formando un perímetro alrededor del objetivo. Luego se suma otro vehículo tipo Sandcat de uso militar que bloquea una de las puertas de la unidad que acaba de chocar. En total, cerca de 12 agentes de seguridad rodean completamente la camioneta impactada, dando orden de bajar a los ocupantes. Desde adentro salen supuestos sicarios ya rendidos que dejaron su armamento en el interior del vehículo. Los hombres apresados no oponen resistencia, son sometidos, esposados y a algunos les vendan los ojos. Esta fue la última vez que fueron vistos con vida. Según la versión oficial, se trataba de asesinos del Cártel del Noreste, una de las entidades más peligrosas del país. Es por eso que antes de continuar con los hechos de aquella fatídica jornada, es importante saber de qué tipo de criminales estamos hablando. El Cártel del Noreste es una organización criminal y terrorista que nació como producto de la escisión de los Zetas, acaso el cártel más sanguinario y violento en toda la historia latinoamericana. Después de todo, fueron ellos quienes popularizaron la tortura, el desmembramiento y la exhibición de cabezas como señal de control territorial. El Cártel del Noreste surgió luego de la captura de Omar Treviño Morales, alias Z40, y desde entonces continuaron el legado de los Zetas en negocios tan oscuros y redituables como el secuestro, el robo de vehículos, la trata de personas, el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Su centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Nuevo Laredo, su plaza principal, y desde allí extiende sus tentáculos a toda la región, incluyendo los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Morelos y Tabasco. Incluso se presume que sus sicarios y traficantes tienen presencia en otros países como Guatemala, Honduras y Colombia. Su gran presencia territorial coloca al Cártel del Noreste como la tercera organización criminal más poderosa del país, solo por detrás del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las cualidades más importantes de este grupo armado es que cuenta con una organización compleja, similar a la de un ejército regular. Se trata de un esquema totalmente diferente al de otros grupos delincuenciales, ya que se elimina la figura del jefe de plaza. En cambio, todos responden a un único líder que extiende su autoridad mediante la designación de comandantes de zonas pequeñas. Estos mandos cambian constantemente, pues regularmente son los que más bajas tienen, al ser los principales objetivos de las bandas rivales. En este video quedó registrado un enfrentamiento con el Cártel del Golfo en pleno centro de Tamaulipas. Los vehículos blindados, también conocidos como monstruos, abren fuego como si se tratara de una zona en guerra. No tienen ningún tipo de reparo por la vida de los habitantes de la región, quienes están a una bala perdida de distancia de sumarse a la larga lista de víctimas del narcotráfico.
Dentro del Cártel del Noreste hay una unidad especial, famosa por sus métodos violentos y la incontable cantidad de crímenes conocidos. Su nombre es bastante elocuente: la Tropa del Infierno. Se trata del brazo armado de la organización, el cual lleva a cabo los asesinatos y operaciones de confrontación directa para disputar territorios y enfrentarse a la policía. Lo increíble es que están armados con plataformas de grado militar como fusiles AR-15, ametralladoras y rifles de francotirador, muchos de los cuales ingresan a México a través de la frontera con los Estados Unidos. La presentación de la Tropa del Infierno ocurrió entre el 24 y el 25 de marzo de 2018, cuando en 3 zonas distintas de Nuevo Laredo se registraron tiroteos entre sicarios y fuerzas militares. El resultado fueron numerosos heridos y bajas en ambos bandos. En la misma localidad también se reportaron caravanas como esta. La tropa recorrió los municipios de Tamaulipas con sus vehículos blindados a plena luz del día, con total impunidad. Su violencia quedó también demostrada el 26 de junio de 2022, cuando en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados en la carretera Anáhuac, Colombia, por un comando de sicarios de 10 vehículos. El convoy abrió fuego. Los elementos policiales, al percatarse que no podían repeler el ataque, tuvieron que solicitar apoyo. El problema es que cuando arribó el ejército mexicano, se encontraron con un escenario nefasto: 6 agentes muertos y otros 3 tomados como rehenes, los cuales fueron posteriormente asesinados en Coahuila. Aquella tragedia resulta fundamental para comprender la enemistad visceral que existe entre las fuerzas de seguridad y el Cártel del Noreste. Ahora sí, regresemos a la fatídica jornada del 18 de mayo de 2023. Una vez que la escena está bajo control, podemos ver cómo uno de los soldados extrae un arma de gran tamaño desde adentro del vehículo. Por la silueta del fusil, se trata de un Barrett M82, la legendaria arma calibre .50 que ha protagonizado tantas escenas de violencia en México. Luego de inspeccionar todo el vehículo y retirar varias de las armas que portaban sus ocupantes, el personal militar procede a extraer a los sospechosos y a esposarlos. En las imágenes tomadas por la cámara de seguridad, no se ven escenas de resistencia por parte de los supuestos sicarios. El control de la situación está totalmente en manos de los soldados mexicanos, que a pesar de esto arrastran e incluso patean a algunos de los detenidos de forma violenta. Se estima que el hombre que fue arrastrado se encontraba inconsciente por el impacto de la camioneta y que presentaba algunas heridas en sus piernas. Más allá de las patadas y empujones, no se ve mayor violencia por parte del cuerpo de seguridad, aunque sí una gran precaución. Después de todo, se trata de una incautación de armamento de alto poder destructivo a supuestos miembros de un peligroso cártel narco. El problema es que de a poco la escena se asemeja cada vez más a una ejecución. Uno de los militares parece dar la orden de acomodar a los sospechosos contra la pared, incluso al hombre inconsciente, quien acaba de recibir más patadas por parte de un soldado. Una vez que están acomodados, se puede ver a un uniformado disparando a quemarropas al grupo de criminales. Luego, una de las personas aprehendidas comienza a moverse con desesperación. Es entonces cuando el resto de los soldados desenfundan sus armas y disparan como si estuvieran en peligro. Una vez completa la matanza, puede verse a un soldado llevando armas hacia los cuerpos ya sin vida. De acuerdo con organismos de derechos humanos, esta es una prueba irrefutable de que se intentó plantar armamento luego del fusilamiento ilegal. La grabación de las cámaras de seguridad continuó con la llegada de los peritos y las investigaciones realizadas en el terreno. En este punto se registraron algunas inconsistencias con la versión oficial, principalmente respecto al motivo de la balacera que acabó con la vida de los 5 supuestos sicarios del noreste. Una de las víctimas se encontraba con vida al momento en que llegaron los paramédicos, pero según su reporte murió antes de recibir atención en el hospital. Alrededor de las 16:30, vuelve a registrarse otro hecho fundamental para la investigación. Algunos soldados se acercan hasta los cuerpos sin vida para quitarles las esposas, alterando así la escena, imposibilitando el correcto accionar de peritos e investigadores. Los civiles ejecutados por el ejército fueron identificados como José Ángel, de 27 años, Jorge Antonio, de 32, Edgar Chavarría, de 38, José Isabel, de 23 y Clinton Alex, de 25.
Más allá de que todo indica que se trataba de criminales, lo que preocupa al gobierno es la frecuencia con la que estas ejecuciones ilegales se llevan a cabo. Desde el inicio de la infame guerra contra el narco, la cual ya lleva más de una década de constantes enfrentamientos y batallas con bajas a ambos lados de la ley, se han registrado numerosos ajusticiamientos ilegales. La brutalidad de los cárteles ha hecho mella en el mundo policial y militar, y los excesos también se cobraron la vida de civiles que poco o nada tenían que ver con las actividades delincuenciales. Si bien las circunstancias son muy diferentes, es imposible no pensar en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 en una colaboración oscura entre policías municipales y narcos. Lo preocupante es que no hace falta remontarse tanto en el tiempo, ya que en febrero de 2023 militares mataron a 5 jóvenes de la misma región. Luego, en abril, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó 2 civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de 8 meses. Respecto a lo ocurrido en Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó al respecto. Sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Tiene que castigarse a los responsables. En esa misma declaración, el mandatario indicó que la Sedena estaba actuando por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Según López Obrador, no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, informó que ya inició una investigación de oficio sobre la presunta ejecución extrajudicial y refirió que estará alerta de la resolución de las investigaciones que se realicen sobre los hechos acontecidos el 18 de mayo. El 8 de junio se cumplió con la orden de aprehensión de los 16 miembros del personal militar involucrados en el hecho. Las órdenes fueron otorgadas por el mismísimo Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar, ya que se trata de delitos que, de comprobarse, serían contrarios a la disciplina militar, por lo que corresponde un proceso jurídico castrense. Al tratarse de eventos en desarrollo, falta mucho tiempo para que se sepa la verdad y más aún para que la justicia se exprese al respecto. Más allá del resultado de este proceso, la guerra contra el narco es una contienda compleja que pone a las fuerzas policiales en la incómoda posición de enfrentarse a los criminales más salvajes del planeta, pero desde las limitaciones lógicas que implica ser un agente de seguridad. Muchos afirman que la respuesta no está en transformar a los policías en sicarios del Estado, sino en equiparlos de mejor manera y poner en funcionamiento leyes duras que limiten el impresionante poder de fuego que tienen los criminales. Tal vez de esa forma sea posible reducir de forma significativa los tiroteos y balaceras que acaban con la vida de miles de mexicanos inocentes. La mañana del 5 de enero de 2023, una patrulla de la Guardia Nacional Mexicana se encontraba en la localidad culiacanense de Jesús María cuando detectaron a un grupo de vehículos sospechosos. Lo que comenzó como una inspección de rutina, derivó en un tiroteo y en una persecución hasta una lujosa finca en las afueras de la localidad. Las fuerzas policiales fueron efectivas y lograron rodear por completo el objetivo, controlando la situación al cabo de 1 hora. Pero había un detalle más que llamativo. Entre los 18 detenidos había un rostro familiar para cualquier mexicano: Ovidio "El Ratón" Guzmán, una de las principales figuras del cártel de Sinaloa. Narrando los hechos de esta manera, tal y como los describe la versión oficial, parece como si el azar y la fortuna hubiesen estado del lado de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la realidad no es como en las películas. La operación de captura de El Ratón tiene muchos detalles que el gobierno mexicano decidió pasar por alto. Pero en este nuevo video de Militarmente, te invitamos a conocer en detalle uno de los operativos más ambiciosos de la guerra contra el narcotráfico. Acompáñanos a recorrer la Operación Mongoose Azteca, la captura final de Ovidio Guzmán. La primera pregunta que debemos responder es: ¿quién es exactamente Ovidio Guzmán? Después de todo, no existe cacería sin presa. Se trata nada más ni nada menos que del heredero de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador y líder histórico del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017.
El Chapo es una auténtica leyenda del crimen mundial y cuando finalmente cayó preso dejó tras de sí un imperio multimillonario de narcotráfico y venta ilegal de armas. El negocio quedó en manos de sus hijos, entre los que se encuentra Ovidio Guzmán López, quien desde niño estuvo involucrado en las andanzas de su progenitor. De a poco el joven Guzmán se hizo un nombre propio, llegando a controlar aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina solo en el estado de Sinaloa, con una producción de entre 1.400 y 2.300 kilogramos mensuales de narcóticos. La gran mayoría de esa materia prima era vendida al por mayor a otros miembros del cártel, que luego se encargaban de distribuirla en las calles de Estados Unidos y Canadá. A esta destacada labor como capo narco se le sumaron una serie de ejecuciones de enemigos e informantes en todo el territorio mexicano. No es sorpresa que las autoridades de todas las naciones norteamericanas tuvieran a Ovidio en la cima de sus listas negras. Era cuestión de tiempo para que se llevara a cabo un operativo de captura. El problema es que el primer intento de detener a Ovidio culminó en una de las mayores humillaciones en la historia de las fuerzas de seguridad mexicanas: el Culiacanazo. El 17 de octubre de 2019, el ratón Guzmán se entregó sin oponer resistencia. Sin embargo, centenares de sicarios tomaron las calles de Culiacán, dando inicio a una guerra civil que tuvo como principal objetivo los edificios del orden público. Tanto comisarías como juzgados fueron destrozados a balazos. Las rutas fueron cortadas con automóviles en llamas. Los soldados sinaloenses tomaron la ciudad por el cuello y demostraron todo su poder destructivo. Hay imágenes verdaderamente escalofriantes en las que se puede ver a sicarios empleando armas de grado militar, como las ametralladoras M2 Browning y fusiles calibre .50 de Barrett. ¿Cómo podrían la policía y el ejército responder a semejante violencia? Al cabo de algunas horas, el ratón fue liberado para evitarle mayor sufrimiento a la población civil. El capo narco había humillado a todo el país. Con un antecedente tan negativo, el segundo intento de captura debía ser planeado hasta el mínimo detalle, con el nivel de precisión y volumen de fuego que se emplea para eliminar a los terroristas más peligrosos del planeta. A esto se le sumaba la constante presión del gobierno estadounidense, el cual en 2021 estableció una recompensa de $5 millones por cualquier dato que culminase en la aprehensión del criminal. Desbaratar un imperio narco con raíces en la política, la justicia y la policía no es nada sencillo. Fueron necesarios 6 meses de trabajo de inteligencia, cooperación y labores mutuas entre la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. En simultáneo, la información proveniente de Estados Unidos fue crucial para elaborar un mapa más claro de las actividades no solo de Ovidio, sino también de los Chapitos, la facción más violenta e importante dentro del cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas no se podían permitir un nuevo Culiacanazo. Es por eso que recién en agosto de 2022 consideraron que contaban con las herramientas de inteligencia necesarias para poner en marcha la operación Mongoose Azteca, la parte operativa de la captura. El 8 y el 9 de agosto de ese año fueron 2 jornadas fundamentales para la misión. En esas 48 horas, la inteligencia estadounidense logró sobrevolar los domicilios de Ovidio, así como interceptar llamadas y conversaciones que revelaron los siguientes pasos de la organización. Por ejemplo, se supo que las fuerzas especiales Viejillo y Cholón Vago, las encargadas de la protección personal de El Ratón, se encontraban cocinando carne asada. Tal vez te preguntes por qué le interesaba tanto la dieta de los sicarios a la justicia norteamericana. Lo cierto es que cocinar carne asada era un código que refería a una serie de entrenamientos que los narcos llevarían a cabo con los caiviles, ex miembros de las Fuerzas Especiales de Guatemala, famosos por su eficiencia militar y su crueldad para cometer crímenes de lesa humanidad sin remordimiento alguno. Toda esa información fue enviada a la Secretaría de Defensa de México. Era la primera vez que las fuerzas de seguridad tenían una ventaja táctica sobre sus enemigos criminales.
Antes de continuar, vale la pena detenerse en el nombre de la misión. En inglés, mongoose significa mangosta, un pequeño e inteligente mamífero que en ocasiones puede comer pequeños ratones. Además, la mangosta es sigilosa e incluso capaz de enfrentarse a cobras venenosas. Hay que reconocer la originalidad del nombre, ya que dejaba en claro cuáles eran los objetivos de los agentes involucrados. Ya puedes ver cómo la fortuna que se plantea en el relato oficial fue en realidad producto de un arduo trabajo por parte de agencias secretas en colaboración con elementos de Estados Unidos. Todo ese esfuerzo binacional se materializó la mañana del 5 de enero de 2023, cuando los primeros rayos del sol empezaban a iluminar las afueras de Culiacán. Durante el Culiacanazo de 2019, las comisarías y cuarteles fueron uno de los objetivos predilectos de los soldados sinaloenses. Es por eso que semanas antes de la segunda captura de Ovidio Guzmán, se les avisó a los habitantes de la unidad habitacional militar de 21 de marzo que debían abandonar las instalaciones con motivo de una serie de refacciones. Ese lugar, a poca distancia de la finca de El Ratón, es hogar de varias familias de miembros del ejército. De haberse desatado una revuelta armada como la de 2019, ese hubiese sido un objetivo prioritario de los sicarios. En simultáneo, desde el cielo, los T-6 Texan de México sobrevolaron los municipios sospechados de ser la base de operaciones de los pistoleros sinaloenses. De esta manera se podía hacer un seguimiento aéreo de la movilización de posibles tropas narco, en caso de que la cosa se pusiera realmente fea de nuevo. Esto resultó fundamental para contener la violencia que desató la captura del capo. Por último, una de las estrategias más interesantes de este operativo ocurrió el día anterior a la captura, el 4 de enero de 2023. Esa jornada hubo un cambio importante en la jerarquía militar de la región. El general Alfredo Salgado Vargas se convirtió en el nuevo comandante de la 9ª Zona Militar, con sede justamente en Culiacán. Este cambio de piezas buscaba llamar la atención del mundo criminal, al mismo tiempo que se renovaba la jerarquía militar para evitar cualquier tipo de filtración de información. Es importante recordar que una organización multimillonaria como el Cártel de Sinaloa tiene aliados e informantes en cada estamento de la seguridad mexicana. Ahora que conocemos bien el contexto, volvamos a esa mañana de enero de 2023. Un equipo compuesto por elementos de la Fuerza Especial de Reacción, el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Brigada de Fusileros Paracaidistas llevaron a cabo la operación más ambiciosa en materia de seguridad nacional. No hay demasiada información disponible respecto a lo que aconteció en aquellas horas. Tal vez una cruenta balacera en el recinto o tal vez una rendición inmediata de parte de los narcos al verse sorprendidos en su escondite. Sin dudas, la primera opción suena más verosímil, considerando el violento historial de este grupo criminal. Algunas fuentes indican que fallecieron entre 10 y 12 operadores mexicanos, aunque no hay datos certeros. Lo cierto es que a las 6:30 de la mañana, Ovidio Guzmán fue detenido. Lo que estás viendo es la finca donde se escondía el criminal, ya asegurada por fuerzas militares. Casquillos de fusil y vehículos lujosos, una combinación 100% narco. Más allá de este aparente éxito, la sombra del Culiacanazo seguía sobre las cabezas de los agentes. Dar con el capo era solo el principio. A continuación, te detallaremos la febril cronología de lo ocurrido luego de su captura. Una vez puesto en custodia, se activó un rápido operativo para trasladar a El Ratón mediante helicóptero militar. En ese momento, algunos soldados sinaloenses ingresaron al aeropuerto local, creyendo que la nave se dirigía allí, pero estaban equivocados. Entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, Culiacán se detuvo por completo. Tanto las actividades laborales como el funcionamiento del aeropuerto se suspendieron. Incluso la Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de que había riesgos de un enfrentamiento armado, por lo que recomendaron permanecer en lugares seguros. A las 12:45 del mediodía, Ovidio Guzmán arribó directamente al aeropuerto de Ciudad de México, escoltado por varios agentes. Al cabo de 15 minutos, gran parte del país vio en su televisor al general Luis Crescencio Sandoval notificando la captura del jefe criminal. A las 16 horas se registraron narcobloqueos y algunas escenas de violencia que regaron de sangre la ciudad.
Por la tarde también se reportaron algunos saqueos e incluso un impacto de bala en un avión comercial. A las 20 horas del 5 de enero, Ovidio ingresó al penal federal de máxima seguridad El Altiplano. Fue transportado por helicóptero, pero se utilizaron una serie de señuelos terrestres para confundir a posibles agresores durante el viaje. Finalmente, el ratón llegó a su destino. Desde entonces aguarda por su condena y la posible extradición a Estados Unidos. Las autoridades confían en que no podrá escapar, tal y como lo hizo su padre en numerosas ocasiones. No es una exageración decir que la Operación Mongoose Azteca fue una obra maestra de planeación, teniendo en cuenta cada detalle y posible grieta para evitar que Ovidio Guzmán volviese a escapar de la justicia. Al tratarse de una misión tan reciente, hay mucho que aún no sabemos y que de seguro se revelará con el tiempo. Aún así, la importancia de esta operación no puede subestimarse, ya que se trató de uno de los golpes más duros al narcotráfico en mucho tiempo. En Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al segundo hombre al mando del Cártel del Noreste, identificado como Ricardo González Sauceda, alias El Ricky. Su detención provocó enfrentamientos y balaceras que obligaron a la población a resguardarse en su casa por varias horas. El rugido de las armas de fuego diseñadas para la guerra, al ser disparadas en ciudades, es un tormento que México sufre a diario. En febrero de 2025, la captura de Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, uno de los principales cabecillas del Cártel del Noreste, desató una brutal balacera que convirtió a Nuevo Laredo en un infierno de balas, gritos y sangre. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a adentrarnos en esa jornada oscura para conocer el operativo que logró capturar al criminal, la impresionante respuesta de los sicarios que trataron de liberarlo a la fuerza y la relación de esta aprehensión con las tensas relaciones entre México y Estados Unidos. ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡Una que mi hermano prende la verga! ¡Tírale! ¡Tírale, mijo! ¡Tírale, tírale! El Cártel del Noreste es un poderoso integrante del crimen organizado mexicano y desde hace años se transformó en uno de los principales enemigos del Estado azteca. Se dice que nació en 2015 como una escisión de los infames Zetas, lo que indicaría que en su origen esta facción está especializada en la brutalidad, las matanzas masivas y el desmembramiento de sus enemigos. Con una década de existencia, el CDN, como suelen abreviar, ha expandido sus tentáculos mucho más allá del tráfico de drogas. Esta intrincada pandilla también se dedica al secuestro de personas, el tráfico de migrantes y la prostitución, entre otras actividades ilícitas que dejan ganancias millonarias. Si desplegamos el área de influencia del Cártel del Noreste en un mapa, veríamos cómo uno de los focos principales es la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. Esto no es coincidencia, se trata de una entidad limítrofe que abre las puertas a un mercado interminable, tanto de narices ávidas de cocaína como de migrantes latinoamericanos que buscan llegar a la tierra del tío Sam. Algunos cuestionan el poder del Cártel del Noreste por tratarse de un grupo tan local. Sin embargo, esta organización criminal cuenta con una ventaja que muchos desearían: la frontera con Estados Unidos. Y es que este cartel está ubicado en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, además de contar con la santa herencia del extinto Cartel de los Zetas. Como bien señala Laura Ayala, esa territorialidad es parte de su identidad zeta. Al encontrarse en constante contacto con Estados Unidos, el Cártel del Noreste ha podido diversificar sus negocios profundizando en el tráfico de migrantes durante los últimos años.
Miles de personas humildes confían en el cártel para que los ayude a cruzar. Pagan miles de dólares a cambio de un guía y de un pasaje seguro, pero por lo general son abandonados en mitad de la travesía, dejando como resultado muertes trágicas en las tierras inhóspitas del norte mexicano. Esto es a la vez una crisis migratoria y de seguridad nacional de dos países causadas por un solo frente delictivo. Plena luz del día y en un ámbito altamente transitado como una estación de servicio que es transformada en un sangriento polígono de tiro. Imágenes como las que acabamos de ver se volvieron parte de la vida cotidiana de los mexicanos, quienes son rehenes de la violencia incluso en el espacio público. Tan codiciado es ese territorio que durante 2024 se supo que el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG como suelen abreviar, intentó avanzar sobre las zonas controladas por el Cártel del Noreste para ya no tener que pagar cuotas ni permisos de tránsito. Eso dio lugar a terribles balaceras que transformaron a comunidades enteras en zonas de guerra. Los sicarios de ambos frentes salieron a las calles dispuestos a todo con tal de plantar la bandera de sus capos. Finalmente, después de varias semanas de caos, el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió retirarse y cancelar la expansión planeada. Esto fortaleció tremendamente al Cártel del Noreste, no solo en lo concreto, ya que no perdió territorio, sino también en lo simbólico. Le ganó una pulseada a uno de los competidores más poderosos y violentos del país. Eso significa que la balanza está cada vez más equilibrada. Es por eso que para el gobierno mexicano es una prioridad absoluta debilitar su estructura y darle cacería a sus sicarios. Esa es la única manera de evitar su constante expansión y las horripilantes consecuencias que ésta acarrea. En febrero de 2025, un operativo conjunto entre policías y militares dio como resultado uno de los golpes más duros al Cártel del Noreste. La captura de Ricardo González Saucedo, también conocido como El Ricky, un joven que con tan solo 27 años había llegado a lo más alto de esa estructura criminal. Hace tan solo unos días, alias El Ricky, su segundo capo más importante y el líder de la llamada célula Los Chukis, fue detenido, desatando la ferocidad del cártel. Y bueno, esto ha beneficiado a la nueva presidenta de México, que tiene mucha presión de los Estados Unidos. Pero antes de ahondar en la cacería y brutal balacera resultante de la aprehensión de El Ricky, es necesario comprender cuál era el lugar de privilegio que ocupaba en el Cártel del Noreste. Como bien señaló el periodista, González Saucedo era parte de Los Chukis, un brazo armado especializado en la conquista de nuevos territorios y la eliminación de la competencia. Se trata básicamente de un comando de sicarios excelentemente equipados con chalecos, rifles, fusiles y armamento de grado militar. Estas pequeñas células, sobre todo la de los Chukis, es la que controla normalmente la zona de la ciudad de Nuevo Laredo. Es la que de entrada pues tiene la parte, sobre todo los Chukis se especializan ampliamente en el tema de los migrantes, en la extorsión y en la trata de migrantes, y sobre todo, como les llamamos aquí habitualmente, el tema de los polleros, el tema de las personas que cruzan ilegalmente a los migrantes a Estados Unidos. Además de todas esas tareas relacionadas al tráfico de migrantes, tienen otros roles igual de cruciales. Su función también es ser una suerte de punta de lanza que abre camino al ingresar a una nueva comunidad. Los Chukis primero se encargan de anunciar su llegada para luego afirmar que eliminarán a rateros, secuestradores y ladrones. En realidad lo que hacen es llevar a cabo una cruenta guerra con las células locales de otros cárteles poderosos como el de Sinaloa o el de Jalisco, lo que da como resultado impresionantes balaceras y la muerte de criminales e inocentes por igual. ¡Métate al piso!
¡Piso! ¡Piso, Chassi! ¡Bájate del camión, güey! El rugido de ametralladoras es la banda de sonido clásica de las jornadas mexicanas. La gente a pie ha tenido que aprender a sobrevivir a esas ráfagas de brutalidad que pueden desatarse en cualquier momento. Dejar registro de ese horror es una manera de canalizar el trauma, incluso si es necesario echarse al piso para filmar sin recibir un balazo. Ese tipo de infierno es el que desatan los grupos como los Chukis, en el cual el Ricky tenía una participación de gran relevancia. Al ser uno de los nombres más pesados y respetados de Nuevo Laredo, este sujeto se encargaba de planear y llevar a cabo las avanzadas más violentas. Era una suerte de comandante en las expansiones del Cártel del Noreste, las cuales indefectiblemente culminaron con plomo y sangre. Desde principios de 2023 se tuvieron noticias sobre los Chukis y su avanzada desde Coahuila hacia la zona metropolitana de Monterrey. En imágenes y videos publicados en redes sociales se reveló el equipo táctico utilizado por sus integrantes. Armas de grueso calibre, radios de comunicación y chalecos antibalas, con imágenes del infame muñeco diabólico de las películas de terror. Se cree que el Ricky fue un elemento clave en la conformación de este brazo armado, y es por eso que su captura era de máxima urgencia para poder desarticular, al menos temporalmente, sus sangrientas actividades. Obviamente, al ponerle en contexto el tipo de jefe de plaza que era, el tipo de control criminal que ejercía. Se trata de Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, un joven que con tan solo 27 años llegó a la cima del Cártel del Noreste. Todo comenzó con una larga y laboriosa investigación llevada a cabo por varios organismos públicos. Como te anticipamos, la violencia en Nuevo Laredo no es una novedad. Hace años que esa zona se encumbró como un punto de interés para diversos cárteles. Es por eso que las cifras de homicidios y balaceras han ido en aumento. Por desgracia, no solo el Cártel del Noreste está interesado en dominar esa zona. Muchos otros competidores pretenden plantar bandera para la venta de narcóticos, pero principalmente para el tráfico de migrantes. Con la meta de controlar esta situación, la policía y el ejército establecieron una vigilancia constante para detectar cualquier movimiento sospechoso o la presencia de hombres armados y escuadrones narco. Por lo general, los sicarios no son nada sutiles. Se pasean impunemente por las ciudades portando rifles de asalto y ametralladoras a bordo de camionetas blindadas de forma casera. Para atraparlos solo hace falta prestar atención y contar con el arsenal suficiente para doblegar su terrible brazo. En la tarde del 3 de febrero, durante los operativos de vigilancia, elementos de la Guardia Nacional divisaron a un sujeto sospechoso que coincidía con la descripción de varias denuncias. Los uniformados creían que se trataba de un alto mando del Cártel del Noreste y estaban en lo correcto. Ese hombre no era otro que Ricardo González Saucedo, el Ricky. Los oficiales lo siguieron por algunos minutos y cuando comprobaron que tenía un arma de fuego consigo, decidieron proceder con el arresto. De un momento a otro, una docena de efectivos rodearon al objetivo y le indicaron que se quedara quieto si no quería terminar lleno de plomo. El bandido hizo caso a las órdenes, se limitó a entregarse sin ofrecer resistencia. A El Ricky lo detuvieron el lunes 3 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo conjunto de fuerzas federales encabezadas por el ejército. El líder regional del Cártel del Noreste en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila representa un duro golpe al crimen organizado en el norte del país. Inicialmente parecía un pistolero más, pero al corroborar su identidad y la cantidad de denuncias que pesaban en su nombre, los uniformados comprendieron que habían dado con un pez gordo.
En ese momento reforzaron el operativo de traslado y dieron alerta a los mandos superiores de que habían aprehendido a un jefe de plaza altamente peligroso y con mucha sangre en sus manos. Para el Estado mexicano, la captura implicaba una victoria importantísima y un enorme logro en la eterna lucha contra el narcotráfico. Así lo dejaron en claro las autoridades en numerosas conferencias de prensa. Al detener a una persona en Tamaulipas, tiene una repercusión positiva a este sujeto que detuvo el ejército ayer. Tiene una repercusión positiva solo esa detención en 3 estados: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y donde unas personas generadoras de violencia pues ya no van a poder hacer más nada. Pero ningún titán del crimen organizado cae sin provocar caos en la región donde operaba. La captura de El Ricky fue relativamente sencilla y sin peligro para la vida de los efectivos. Pero una vez que el rumor sobre la presunta captura del capo se esparció por las calles, los sicarios del Cártel del Noreste salieron dispuestos a todo para liberarlo. En cuestión de minutos, cientos de pistoleros enfocaron sus esfuerzos contra instalaciones policiales, centros de vigilancia e incluso comercios. Su objetivo era causar estragos de tal magnitud que el Estado mexicano no tuviera más opción que liberar a El Ricky para ponerle un alto a la violencia. El improvisado camarógrafo trató de captar un registro fiel del enfrentamiento. Sus movimientos nos permiten ser testigos privilegiados de la violencia a medida que los disparos se apoderan del ambiente. El civil se encontraba a una distancia presuntamente segura, pero nunca se está lo suficientemente lejos de una balacera. Se trata de un combate vivido en esa jornada de febrero, cuando los sicarios robaron camionetas a civiles y con ellas se colocaron en zonas estratégicas para abrir fuego contra los helicópteros que sobrevolaron Nuevo Laredo. Es que el Ejército y la Guardia Nacional acostumbran emplear naves de ese tipo para hacer un seguimiento desde los cielos al operativo. Los criminales del Cártel del Noreste supusieron que si lograban derribar una de esas aves metálicas, el gobierno se vería obligado a negociar una entrega. Sin embargo, los esfuerzos de los delincuentes no rindieron frutos y los helicópteros lograron aterrizar sanos y salvos en sus destinos. Pero eso no fue todo. En otras regiones de la ciudad se reportaron balaceras extensas y la quema de vehículos para evitar que los patrulleros pudieran avanzar con facilidad. Recuerda que Ricky no era un simple operador que actuaba desde la comodidad de su hogar. Era la mente detrás de los Chukis y como tal, al ser atrapado, provocó la furia de cientos de sicarios altamente entrenados. Se podría decir que todo el brazo armado del Cártel del Noreste salió a tomar por asalto Nuevo Laredo. Las autoridades de Tamaulipas no esperaban semejante reacción, ya que la información que les habían brindado los frentes federales era incompleta. En ningún punto les había aclarado que el sujeto que se encontraba esposado y bajo custodia era el segundo hombre más poderoso del Cártel del Noreste y que tenía a su cargo a cientos de matones sedientos de sangre. Muchas de las filmaciones que vimos a lo largo de esta entrega fueron hechas por vecinos inocentes que se quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. De repente la vida cotidiana se transformó en un infierno de balas y gritos. Si bien Nuevo Laredo es una ciudad históricamente violenta, no se tenía registro de una reacción semejante. El único precedente comparable ocurrió en octubre de 2019, cuando tras la captura de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, los asesinos de los Chapitos y el Cártel de Sinaloa en general tomaron el control de Culiacán.
Aquel evento se conoció como el Culiacanazo y los paralelismos a lo ocurrido en Nuevo Laredo fueron muchos. Ahora veamos una grabación hecha por un vecino de la zona, quien escuchó desde el interior de su casa el atronador sonido de un combate a muerte entre sicarios y elementos de la Guardia Nacional. Imagina escuchar esa tormenta de disparos desde el interior de tu hogar. La grabación corresponde a vecinos que vieron interrumpida la calma diaria con esa demostración de salvajismo. Como siempre, la peor parte se la llevaron los vecinos, quienes vieron a su ciudad completamente destruida. No solo eso, sino que múltiples comercios fueron atacados y decenas de autos fueron incendiados en las rutas de Nuevo Laredo. Una de las grabaciones más impactantes sobre lo ocurrido en esa jornada de febrero fue la de una muchacha que registró el sonido terrorífico con el cual despertó. Empezó desde las 8 de la mañana. Uy, ¿cómo se oyen? Estoy aquí dentro de la casa. Está turbio el asunto. Casual desde mi ventana, escuchando la balacera. Qué bonito es mi Nuevo Laredo. Tristemente, escenarios como este se van volviendo algo cotidiano para muchos mexicanos. Normalizar el caos es un síntoma absolutamente negativo, pero es imposible no hacerlo cuando con frecuencia los operativos de seguridad culminan en jornadas de violencia absoluta, como la de febrero de 2025 en el estado de Tamaulipas. ¡Tírale, tírale! ¡Tírale, tírale! Sin embargo, pese a los esfuerzos y la gran demostración de poder llevada a cabo por los sicarios, el Ricky no fue liberado y con el correr de las horas, los retenes y balaceras fueron mermando. Este era el peso real de este personaje y así fue su detención. Ya en custodia y lejos de ser liberado por sus secuaces, el destino de El Ricky no se ve nada prometedor. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, en el año 2022 asesinó a 6 elementos de la Fuerza Civil de Nuevo Laredo en una salvaje emboscada. Además de ese ataque, se estima que es el autor intelectual de numerosos atentados contra policías y otros servidores públicos que cayeron en cumplimiento de su deber. El 17 de agosto de 2024, el Ricky también coordinó junto a su célula de Los Chukis una agresión contra un convoy militar que se encontraba en Nuevo Laredo. En dicha ocasión resultaron heridos 5 elementos, mientras que otros 2 fallecieron debido al fuego narco. Por todas estas ofensas, se prevé que esta figura central del Cártel del Noreste reciba una pena ejemplificadora que ayude a prevenir el crimen en la región. Lo más directo es que se le sentencie conforme a delincuencia organizada, que ya estamos hablando de entre 10 hasta 30 años de prisión, si no es que más. Si le suman otro tipo de delitos, como por ejemplo que se le demuestre su participación en el asesinato de policías, eso ya es gravísimo, entonces pues, seguramente podremos escuchar una sentencia alta. Lo más increíble de todo es que la captura de El Ricky tuvo una subtrama política impensada, que está fuertemente relacionada a la postura que tomó Donald Trump ante el narcotráfico mexicano. Se sabe que en el momento en que el capo del Cártel del Noreste era trasladado por servidores públicos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo estaba en contacto con el gabinete de la administración Trump negociando diversas políticas bipartitas. La noticia del operativo en Nuevo Laredo fue comentada en esa llamada
fue uno de los argumentos para sostener que México está encaminado a recrudecer sus acciones antinarcóticos, ya sea mediante la intervención de policías y militares o mediante políticas públicas que buscan alejar a la juventud del consumo de narcóticos. Más allá de los detalles, lo cierto es que la captura tuvo un efecto positivo, ya que el propio Trump calificó a Sheinbaum como una mujer extraordinaria. Es por eso que se dice que el Ricky fue atrapado en un momento clave para el país. Ya los norteamericanos ya se hartaron, por eso el gobierno estadounidense acaba de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y va a empezar a intervenir de forma mucho más directa en México. Ya no están dispuestos a tolerar esta dosificación a conveniencia de las detenciones. Sin embargo, pese a que cayó un hombre pesado dentro del crimen organizado, los analistas no son demasiado positivos respecto al diagnóstico que ofrecen sobre el norte de México. Lo cierto es que estas organizaciones delictivas no son frágiles pandillas, se asemejan más bien a la legendaria Hidra, a la cual cortarle una cabeza solo servía para dar pie al nacimiento de otras dos. Ya ellos ya deben de tener preparada la sucesión porque no pueden parar las operaciones. Sin duda dicen por ahí que los liderazgos pueden pasar, pero la estructura queda. Y en ese sentido, los cárteles no son nada tontos. La organización que muchos piensan que es rupestre, no, ya se ha desarrollado de tal manera de que en el momento en que ya prendieron al Ricky, otro toma el control. La sucesión en el mundo del narcotráfico es un tema sensible y complejo, y allí deberá reparar el Estado mexicano para poder continuar asestando golpes mortales. Aprovechar los momentos de inestabilidad es clave. Hoy en día el Cártel del Noreste perdió a uno de sus hombres más importantes, uno que no solo era soldado, sino también mente maestra detrás de incontables emboscadas y asesinatos. Los capos del CDN ya no se saben intocables, pero eso no implica que vayan a dejar el negocio que los hizo millonarios. Solo con mucho esfuerzo, inversión y trabajo conjunto de distintos organismos es que México podría por fin ponerle punto final a los grandes cárteles que azotan la vida del pueblo desde hace años. ¿Y tú, crees que es posible o se trata solo de una fantasía? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.